En el capítulo 12 del Evangelio según la versión de Juan, cuando estaba enseñando Jesús en el templo, a gran voz lo dijo él mismo. Yo, está hablando Jesús, la luz, he venido al mundo con el propósito de que al creer en mí quiere decir, aceptan que soy Dios, soy el enviado, el Mesías enviado para ahuyentar las tinieblas que produce el pecado y que impide al ser humano buscar y encontrar a Dios. Vamos directamente a Lucas 21:37. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. El templo era el centro de la vida religiosa, política y social en Jerusalén. La presencia de Jesús allí era constante, ya que se preocupaba por enseñar y compartir su sabiduría con los discípulos y la multitud que le seguía. Así que cuando Jesús iba al templo, enseñaba ciertamente, pero con su presencia también tenía una intención política y social. El Monte de los Olivos fue tomado como un lugar de refugio para Jesús. Seguidamente iba para descansar y meditar en soledad en vista de los desafíos y luchas que enfrentó durante su vida en la tierra. Allí pasó sus últimas horas antes de ser arrestado y llevado a la cruz. Dice el versículo 38 de Lucas 31, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. En la época de Jesús, los maestros de la ley tenían sus propios seguidores. No obstante, Jesús estaba atrayendo gente de todas partes. Como muchas veces estuvo por ahí enseñando, empezó a ser visto como una amenaza por las autoridades religiosas de los judíos. Pero Jesús no temía hablar de la verdad de Dios. Así que muchas personas fueron atraídas por sus enseñanzas, pues solo Él podía y ahora puede satisfacer la necesidad espiritual de las personas. Pues no solo era un gran maestro, un sabio, sino que sanaba y consolaba. Hasta hoy sana y consuela. En Jesús, en todos los tiempos, la vida y la verdad están a disposición de quien las necesite y decida tomarlas. Pues la verdad es universal y cuando se comparte con amor y compasión, transforma vidas, estableciendo en el corazón de las personas el reino de Dios aquí y ahora. Dice Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús vivió en una época en la que la incredulidad era muy común entre aquellos que habían sido testigos de sus milagros. Y el profeta había dicho que viendo no veían, que oyendo no escucharían, porque su corazón estaba endurecido. Así a Jesús no le extrañaba ese comportamiento. Sabía que tendría enfrentamientos, sobre todo con la sociedad religiosa de su tiempo. Esto es, los que decían conocer la ley de Moisés y según la obedecían, pero habían perdido el propósito de la ley, que era acercarlos a Dios en una relación amorosa y protectora para apartarlos de la idolatría y las costumbres de la gente sin Dios. Dice Juan 12:38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es interesante comprobar cómo las personas optaron por cegarse a sí mismas y endurecer su corazón a pesar de la evidencia, a pesar de los milagros que estaban presenciando. Entonces, la falta de fe llevó al cumplimiento de las escrituras y a un juicio final para aquellos que se negaron a creer. Esto destaca la importancia del ejercicio de la voluntad del ser humano. Parece que Dios pone la incredulidad en el corazón de los hombres, pero no es así. Lo que sucede es que Dios los deja a que lleven a cabo las decisiones que ya tomaron. Es entonces cuando, endurecido su corazón, se muestran incrédulos al amor y protección que Dios ofrece. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El ambiente que permeaba en el aire era tenso. Muchos no creían, pero muchos creyeron en él. Sin embargo, para ellos era más importante la opinión de los fariseos. Los fariseos eran autoridades religiosas de los judíos de ese tiempo. Por eso no decían abiertamente que habían creído en Jesús, pues estaba la amenaza de que fueran expulsados de la sinagoga. Y ser expulsados de la sinagoga prácticamente significaba la muerte, ya que nadie les dirigiría la palabra, no podrían comprar o vender y muchas otras cosas más. Dice Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hasta hoy, en ocasiones las personas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador tienen la disyuntiva de decidirse por la aprobación y reconocimiento de los demás, sus compañeros de trabajo, a lo mejor sus compañeros de parranda, de ingesta de drogas, de realización de actos ilícitos como robos, atracos, violaciones y demás, con los que han convivido por toda su vida. Muchos no entienden lo que pasó en su interior cuando se decidieron por Jesucristo y ya en el diario vivir no saben qué actitud tomar. Hoy, con la Biblia, se comprueba que la humanidad sin Cristo ofrece un tipo de fama, reconocimiento, aprobación, cuando se siguen practicando esas conductas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por otro lado, el Espíritu Santo hace sentir la necesidad de vivir para Dios, obedeciendo su palabra que cada uno encuentra en la Biblia y por lo tanto debe conocerla, leerla, escucharla, meditarla, vivirla. Es lo que significa amar la gloria de Dios. Dice Juan 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Clamó. Lo dijo desde dentro de su ser, con voz fuerte, con la intención de que todos los presentes lo escucharan, porque son los últimos mensajes que expresará en tanto estando en la tierra como hombre. Habla de la completa unidad entre Jesús y el Padre. Afirma que si alguien realmente cree en Jesús, realmente cree en Dios Padre, y quien ve a Jesús, ve a Dios, porque los dos son uno solo. Dice Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Desde el inicio del Evangelio, según la versión de Juan, dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Revisen, es Juan 1, versículo 5, 9, 10. Estamos ahora en el capítulo 12 del Evangelio según la versión de Juan, cuando estaba enseñando Jesús en el templo. A gran voz lo dijo él mismo. Yo, Jesús, está hablando Jesús, la luz, he venido al mundo con el propósito de que al creer en mí quiere decir aceptan que yo soy Dios, soy el enviado, el Mesías enviado para ahuyentar las tinieblas que produce el pecado y que impide al ser humano buscar y encontrar a Dios. Cuando ustedes aceptan que Jesús es la luz que ahuyenta, disipa, echa fuera la oscuridad, echa fuera las tinieblas, están aceptando a vivir en la luz de Jesús. Dice Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Al mismo tiempo, Jesús aclara que su propósito es redentor, es rescatar a los seres humanos de las tinieblas provocadas por el pecado. Jesús no vino a condenar, aunque la decisión de cada ser humano tiene consecuencias, ya sea en bendición o en no bendición. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando alguien no acepta a Jesús y por lo mismo no recibe lo que Jesús ofrece, o sea, rechaza la verdad y la vida eterna, habrá un momento, el momento del juicio eterno, en donde se comparará la oferta de salvación por gracia que Jesús ofrece y el rechazo a esa oferta, siendo inevitable la separación de Dios por la eternidad. Ese será el juicio al que se enfrentarán los que no acepten el ofrecimiento de Jesús. Pero realmente la decisión la tomaron ellos. Dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Al entender que Jesús no habla por su propia cuenta, sino que sus palabras son realmente la palabra de Dios, se puede confiar en que lo que Jesús dice es verdadero y que su enseñanza es precisa, clara, práctica. La voz de Dios sigue hablando de diversas formas. Se puede escuchar su voz a través de la lectura de la Biblia, en la oración o a través de otros cristianos que enseñan y guían aplicando los principios bíblicos. Jesús dice, me dio mandamiento, me instruyó de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Jesús solo dijo lo que su padre le autorizó decir. Solo habló lo que su padre le dijo que hablara. Dios tomó forma humana y entregó a la humanidad el mensaje preciso para que la humanidad volviera en amistad con Dios, volviera a tener esa relación viva, amena, amorosa, confiada, confiable con su Creador y Dios. Dice Juan 12:50, y que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Su mandamiento. La instrucción que dio Jesús al escucharla, entenderla, atenderla, creerla y por fin obedecerla, se convierte en vida. Vida es una relación activa entre Dios y los hombres. Es una relación eterna. Desde el momento en que se cree hasta siempre, esa relación entre Dios y los seres humanos que acepten el mandamiento de Dios será real. Entonces, vida es relación o comunicación con Dios que se consigue por medio de Jesucristo.
porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autorización, derecho, potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús mismo declaró, yo he venido para que tengan vida, una nueva relación con Dios, y para que la tengan en abundancia. La vida después de la muerte física es una realidad para los que tienen fe en Cristo Jesús. La muerte ya no tiene poder sobre ellos y la vida eterna, estar para siempre con Dios en su trono de gloria, es su destino final, la eternidad con Dios. La vida es un regalo de Dios y por lo mismo es divina, es sagrada, es única, así que debe ser valorada y protegida. Desde Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. De ahí la afirmación que Dios es el dador de la vida y el único que tiene el poder de dar y quitar la vida. Importante enseñanza les dio Jesús. Este es uno de los principios de la fe cristiana, saber que Jesucristo vino para que el hombre volviera en amistad con Dios y tener como destino final la eternidad con Dios en el reino de los cielos. Ahora vamos al párrafo que está en Lucas 22 de los versículos 7 al 13. Para disfrutar este párrafo conviene recordar lo relacionado con la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la forma en que los judíos contaban el tiempo cronos, el tiempo de los humanos. La Pascua es una fiesta que se celebra en conmemoración de la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. Cuando el ángel mató a todos los primogénitos de Egipto, pasando por alto las casas de los israelitas. La Pascua se celebra el día 14 del mes de Nisán, entre marzo y abril nuestros. Bajo la ley hebrea, el cordero se elige el día 10 y se guarda hasta el día 14, cuando es sacrificado por los pecados del pueblo. Como parte de esa misma conmemoración, la Pascua es seguida por la fiesta de los panes sin levadura. Es común entre los judíos de la época de Jesús referirse a ambas celebraciones por un solo nombre, ya sea la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. Según Levítico 23, debe sacrificarse un cordero el día 14, esa es la Pascua. Y la comida de Pascua debe comerse esa noche, que sería el comienzo del día 15, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque ellos terminan su día a las 6 de la tarde, recuerden. Mateo, Marcos y Lucas registran la preparación de los discípulos para la Pascua en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que debía sacrificarse el cordero pascual. Entonces, eso colocaría sus preparaciones a comienzos del día 14, que por supuesto empieza al anochecer del día 13, las 6 de la tarde. Como los discípulos desconocen o no recuerdan lo que Jesús ya les había anticipado, suponen que deben esperar la noche siguiente para celebrar la cena de la Pascua y no se dan cuenta de que la cena de la primera noche realmente será la última cena con Jesús, porque al siguiente día Jesús será el Cordero de Dios que quitará el poder del pecado sobre el mundo. Dice Lucas 22:7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Según Levítico, el cordero se sacrificaba en la tarde del día 14, recordando que entre los judíos el día inicia a las 6 de la tarde. Estrictamente hablando,
El primer día de los panes sin levadura es el día 15 de Nisan, es decir, comenzando desde la tarde del día 14, no se nos olvide. El día del que habla Lucas 22:7 es el día 14, pues la Pascua no había sido sacrificada. Dice Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Jesús da a Pedro y a Juan la tarea de preparar la Pascua para él y sus discípulos. Quiere decir que Jesús le dio a la celebración de la Pascua la importancia que debe tener. Además, expresa que ha de compartirla con sus discípulos. Pedro y Juan obedecieron fielmente el mandato de Jesús y prepararon la cena de la Pascua para la última cena de Jesús, pues durante esa noche lo tomarían preso y él, Jesús, lo sabía. Dice Lucas 22:9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Siendo la Pascua un evento tan significativo para los judíos, pues conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, refleja su disposición de servir y su dependencia de Jesús para recibir dirección. La pregunta de los discípulos no solo es sobre la organización física, sobre la logística del evento, simboliza una preparación espiritual más profunda para participar en el plan que Dios está desarrollando. Hasta hoy es una invitación para que los corazones estén preparados o preparándose a fin de llevar a cabo la obra de Dios, estando espiritualmente alertas y receptivos al llamado de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús en cada una de las decisiones que diariamente deben tomarse. Dice Lucas 22:10. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Jesús demuestra su conocimiento y control sobre los eventos que están por suceder, lo que confirma su naturaleza divina. El agua es símbolo en la Biblia que representa vida, purificación y al mismo Espíritu Santo. Al mencionar cántaro de agua, se puede interpretar que Jesús relaciona el agua con su enseñanza, pues su enseñanza ofrece vida espiritual a quienes la reciben. Cuando Jesús les dice a los discípulos que sigan al hombre hasta la casa donde entrará, hace saber la importancia de la participación de todos los involucrados en los asuntos del reino. Esta cena, que resultó ser la última cena de Jesús con sus discípulos, un momento de unión y celebración entre Jesús y sus discípulos amados que se reuniría para compartir y recibir las últimas instrucciones de su maestro. Ellos no lo sabían, pero Jesús sí. Se cree que Jesús ya había arreglado con alguien el lugar en donde celebrarían la cena, pero no se lo había comunicado a sus discípulos. Dice Lucas 22:12. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Varias enseñanzas pueden extraerse de este versículo. El hombre que lleva un cántaro puede ser un guía. Él los llevó a un lugar ya preparado. Jesús lo describe como un gran aposento alto, ya dispuesto. O sea, una habitación grande, en un segundo piso, ya arreglada, ya dispuesta para que Jesús y sus discípulos pudieran reunirse y degustar la cena. Hoy, cada cristiano necesita un compañero mínimamente con el que pueda contar para llegar
a feliz término en su relación con Dios. El gran aposento alto significa un lugar de comunión y cercanía con Dios. Así que se debe buscar reunirse con otros creyentes y fortalecer la relación con Dios y entre los creyentes o hermanos en la fe. No, la relación es con Dios y con tus hermanos en la fe, con los que tienen la misma fe que tú, lo que provocará consuelo y seguridad. Ahora bien, el aposento preparado es una verdad importante, pues Dios siempre está dispuesto a recibir a sus hijos en su presencia, en, en su mesa, en su fiesta permanente. Dice Lucas 22:3. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La preparación de la Pascua incluía el cordero asado, el pan ácimo y las hierbas amargas. El cordero asado simbolizaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El pan ácimo representaba la purificación, la liberación del pecado. Las hierbas amargas recordaban la amargura de la esclavitud y el sufrimiento en Egipto. La cena pascual era un momento de unidad y celebración, donde los discípulos y Jesús compartían el sacrificio y la comida en un ambiente de alegría y reflexión sobre la redención y la resurrección. Solamente Jesús podía hacer eso. Sabía que esa misma noche sería arrestado, pero la cena se llevó a cabo. Busquemos en el Evangelio y encontremos qué pasó en esa cena. Fue un momento en que Jesús les dio todavía muchas enseñanzas, según el Evangelio en la versión de Juan. Está interesante todo esto. Búsquennos en Ventana Virtual Cristiana Radio, Facebook, YouTube. Estamos para extender el reino. Gracias por ayudarnos a hacerlo también. Bendiciones.